Ha pasado más de 2 milenios y todavía se alza una pregunta que atraviesa siglos de historia. ¿Por qué el pueblo que nos legó las Escrituras y el anhelo por un Mesías se niega a reconocer a Jesús como ese Salvador prometido? Mucho se ha dicho sobre los milagros que se atribuyen a su nombre y las profecías que, según algunos, encajan en su persona. Sin embargo, para la gran mayoría de los judíos, esas señales no son suficientes. Detrás de esta divergencia se esconde un vasto entramado de historia, fe y memoria colectiva, arraigado en el corazón de un pueblo que ha sobrevivido a exilios, opresiones y promesas incumplidas. En los tiempos en que Jesús recorrió Judea, el anhelo del Mesías estaba teñido por la expectativa de una liberación política. Roma sometía con mano de hierro y el recuerdo de la gloriosa dinastía davídica ardía como un rescoldo que se rehusaba a apagarse. Se esperaba un gran libertador, un rey guerrero que alzara la espada contra los opresores y restaurara la soberanía del pueblo elegido. Las antiguas profecías judías hablaban de un redentor que traería paz y justicia visibles, un líder más parecido a un conquistador que a un predicador humilde. Por eso, cuando Jesús apareció proclamando un reino que no es de este mundo, exhortando a amar incluso a los enemigos y a poner la otra mejilla, muchos sintieron que ese mensaje chocaba con el fervor nacional por una independencia concreta. Jesús no procedía de la élite religiosa ni venía envuelto en aparato triunfal. Su vida sencilla, su relación cercana con pecadores y cobradores de impuestos y su insistencia en la transformación interior sorprendían a quienes aguardaban un caudillo firme que derrocase a Roma. Incluso entre sus seguidores más fieles hubo preguntas: ¿cuándo restauraría el poder a Israel? ¿Es que acaso no habría de cumplir todas aquellas promesas sobre un reino glorioso y terrenal? Por si fuera poco, surgió también un choque teológico de gran magnitud. El pueblo judío lleva grabado en su alma el Sema, la proclamación de un Dios único e indivisible. Pensar que el Creador inmenso podía encarnarse y caminar entre los hombres resultaba inadmisible, pues contradecía la imagen de un Dios que trasciende el mundo y no comparte su gloria. Cuando Jesús habló de su unidad con el Padre o declaró haber existido desde antes de Abraham, muchos lo tomaron por blasfemia. No solo era un hombre atribuyéndose prerrogativas divinas, sino que hacía tambalear el monoteísmo estricto que había sostenido a Israel durante siglos. Para los entendidos en la ley, la posibilidad de que Dios adoptase forma humana y ofreciese perdón de pecados sin recurrir a los sacrificios del templo dañaba la misma esencia de la fe. A todo esto se sumaba un desafío al orden religioso y a sus guardianes. Jesús sanaba en sábado, discutía con los fariseos sobre los preceptos y denunciaba la hipocresía de quienes parecían más interesados en la apariencia que en el corazón. Esos fariseos habían dedicado su vida a proteger la ley con esmero, creando un cerco de tradiciones que protegiera los mandamientos de toda transgresión. Pero la enseñanza de Jesús resultaba tan distinta que rompía los márgenes cuidadosamente trazados. En vez de encarnar el triunfo político y la rigurosa observancia de la tradición, Él anunciaba un reinado espiritual y una relación personal con el Padre que no acababa de encajar en las esperanzas de liberación nacional. Así, entre las esperanzas colectivas de un rey vencedor y la presentación de un humilde profeta que hablaba de un amor sin fronteras y de una divinidad encarnada, se abrió una brecha que casi 2 milenios después sigue provocando preguntas. La mayoría del pueblo judío no reconoció a Jesús como el Mesías porque su mensaje, su forma de vivir y su comprensión de lo divino chocaron de frente con las expectativas y creencias ancladas en su historia y su fe. Las enseñanzas de Jesús, que resaltaban el espíritu por encima de la letra, parecían una amenaza para los líderes religiosos de su tiempo.
Al presentarse como un reformador que desafiaba las interpretaciones ortodoxas de la ley, cuestionaba la autoridad de los fariseos y saduceos. Este cambio implicaba, en su perspectiva, un riesgo de socavar las tradiciones sagradas y alterar el delicado equilibrio establecido con Roma. En una época donde la identidad judía, oprimida por un imperio implacable, descansaba en la observancia de la Torá, cada acto de Jesús, como sanar en sábado o permitir que sus discípulos recogieran espigas, era visto con desconfianza, pues el sábado representaba un pacto fundamental entre Dios e Israel. Para los fariseos, la actitud de Jesús frente a esas leyes encarnaba una afrenta a la misma ley divina. Jesús no se limitaba a reinterpretar normas sagradas, sino que denunciaba la hipocresía de los líderes religiosos con palabras encendidas. Cuando les señalaba su orgullo y el excesivo apego a ritos externos, conmocionaba un sistema que hacía siglos funcionaba como baluarte de la identidad judía bajo sucesivos dominios extranjeros. Era también una amenaza para la estabilidad. Los líderes temían que un conflicto con Roma se desatara si la multitud adoptaba la visión de Jesús y desafiaba las estructuras establecidas. En el centro de la vida judía se alzaba la Torá, un compendio de preceptos divinos que abarcaba todo aspecto de la existencia, más que un mero conjunto de reglas, constituía la fortaleza espiritual que distinguía al pueblo de Israel. Abandonar su rigurosa observancia implicaba el riesgo de perder la esencia que los separaba de las naciones paganas. Sin embargo, Jesús predicaba la supremacía del amor y la misericordia sobre el cumplimiento inflexible de la ley, proclamando que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Para muchos judíos, aquello ponía en tela de juicio el fundamento que había protegido su identidad a lo largo de siglos de exilio y opresión. También es imposible ignorar la historia sangrienta que tiñó las relaciones entre judíos y cristianos. Mientras el cristianismo se expandía por el Imperio Romano y alcanzaba la posición de religión oficial, el pueblo judío sufrió persecuciones a menudo justificadas en nombre de quien proclamaba ser el Mesías. Fueron tildados de asesinos de Dios y soportaron expulsiones, conversiones forzadas y matanzas a lo largo de los siglos. Las cruzadas, la Inquisición y mucho más tarde el Holocausto dejaron heridas profundas en la memoria colectiva judía. Aún la cruz, que para el cristiano simboliza salvación, se volvió para el judío un estandarte de persecución. En tal contexto, abrazar a Jesús no es meramente una cuestión teológica, sino también un desafío a la supervivencia cultural. Muchos ven la conversión al cristianismo como una traición a la memoria de aquellos antepasados que no cedieron siquiera cuando el martirio se cernía sobre ellos. La asociación histórica del cristianismo con el antisemitismo dificulta separar al Jesús que predicó el amor de las atrocidades cometidas en su nombre. Este legado, junto con la discrepancia en la interpretación de las profecías, alimenta el rechazo. Los cristianos leen Isaías 53 como una mirada directa al siervo sufriente que sería Cristo, mientras los judíos ven allí el padecimiento colectivo de su nación. Y las promesas de paz y restauración universal, todavía incumplidas, les reafirman que ese tiempo mesiánico no ha llegado. En la visión judía, el Mesías habría de traer plenitud y justicia en un solo acto, rescatando no solamente a los individuos, sino redimiendo a todo Israel como comunidad. Que Jesús no materializara esa profetizada edad dorada aviva la convicción de que el prometido aún no ha aparecido. En la visión de muchos judíos, el Mesías no sería alguien que solo enfrentase el dolor o muriese en sacrificio, dejando tras de sí un mundo esencialmente sin cambios. Las antiguas profecías describían un amanecer de paz global y justicia perfecta, una era donde cada nación rendiría homenaje al Dios de Israel.
y la guerra quedaría olvidada. Cuando Jesús predicó un reino espiritual, un mensaje de renacer interior y amor al prójimo, muchos se sintieron desconcertados. Anhelaban la liberación de Roma, un trono restaurado en Jerusalén y un Mesías que transformase toda la realidad visible. Su énfasis en la conversión del corazón y la invitación a tomar la cruz se oponía a la esperanza de una revolución inmediata. El mundo siguió su curso tras la muerte de Jesús. Roma siguió dominando, y con el tiempo el templo fue destruido. Para el pueblo judío, nada de lo que habían esperado para la era mesiánica se había cumplido. En su tradición, el Mesías inauguraría un cambio radical en el destino colectivo, la reconstrucción del templo, una paz universal, la reunión de los exiliados. Ver que estas promesas no se materializaron corroboró su certeza de que si el verdadero Redentor hubiese llegado, habría culminado con la opresión. Tampoco había en la comunidad judía una única forma de esperar al Mesías. Fariseos, saduceos, celotes y esenios discrepaban en su comprensión de la ley, la vida devocional y lo que el enviado divino debía hacer. Unos guardaban con celo la pureza ritual. Otros colaboraban con la clase sacerdotal y rechazaban la noción de resurrección. También había grupos que abogaban por la rebelión militar. Cuando Jesús se presentó enseñando la compasión y el perdón, acogiéndose a una autoridad divina e interpretando la ley de modos que inquietaban a las instituciones, no encajó en las visiones establecidas. Para unos era herejía, para otros solo alimentaba un fuego que Roma podría apagar con sangre. Al mismo tiempo, la identidad judía se había tejido durante siglos sobre un cimiento de prácticas y rituales que abarcaban cada faceta de la existencia. La Torá, con sus 613 mandamientos, era el escudo que protegía al pueblo de la asimilación y la pérdida de su condición de nación santa. Cuando Jesús ponía el amor al prójimo y la transformación interior por encima de la estricta observancia de la ley, muchos temían que aquello erosionase la esencia que los había separado del paganismo y les había permitido sobrevivir al exilio y a la dominación extranjera. Con el paso de los siglos, la grieta entre judíos y cristianos se hizo más profunda. El sufrimiento cobró un nuevo matiz cuando, en nombre de Cristo, se emprendieron conversiones forzadas, expulsiones y persecuciones. La cruz, para algunos un símbolo de redención, se volvió para la mayor parte del pueblo judío una señal de opresión. Cada invitación a aceptar a Jesús evocaba el recuerdo de antepasados que resistieron la conversión incluso al borde de la muerte, de conflictos como las cruzadas o la Inquisición, donde se torturó y asesinó a muchos por no renunciar a su fe. Bajo este peso histórico, la propuesta de reconocer a Jesús como el Mesías no se reduce a una decisión individual de fe, sino que a menudo golpea los cimientos de una memoria colectiva que ha soportado el asedio de los siglos. Las interpretaciones cristianas de pasajes como Isaías 53 o Zacarías 12:10 se vuelven irrelevantes para quienes consideran que esas profecías se refieren ya sea a todo el pueblo de Israel o a eventos que aún están por consumarse plenamente. Si el Mesías debía traer paz universal y reconstruir el templo, aún no ha sucedido. Y si la historia de persecución se vive como un agravio constante, abrazar a Cristo supone para muchos un difícil gesto de reconciliación con un pasado que ha dejado profundas cicatrices. Así, más allá de la cuestión teológica, se alza un tema de supervivencia cultural y espiritual. Las leyes, las costumbres y las celebraciones han forjado una muralla que sostuvo la identidad judía a lo largo de incontables pruebas. Renunciar a ello en favor de un mensaje que vino acompañado de amenazas, conversiones forzadas y matanzas parecía, y a ojos de muchos todavía parece, un camino impensable. La memoria de la opresión, la firmeza en la preservación de la ley y las expectativas aún incumplidas de la era mesiánica se suman para explicar por qué la mayor parte del pueblo judío aún no ve en Jesús a aquel que tanto esperaron sus antepasados.
Durante siglos, la acusación de que los judíos fueron responsables de la muerte de Jesús ha nutrido un amargo odio. En nombre de este señalamiento se han desencadenado persecuciones que mancharon de sangre la historia y endurecieron aún más la resistencia judía a creer que Jesús fuera el Mesías. Aceptarlo significaría para muchos asumir las doctrinas de quienes, con frecuencia, empuñaron la violencia en nombre de la cruz. Con ese peso emocional y colectivo, cada ofrecimiento de salvación cristiana se ha sentido como un recordatorio de aquellas conversiones forzadas y del dolor que atravesaron innumerables generaciones. Otro punto de choque ha sido la visión opuesta sobre la salvación y la expiación. El cristianismo proclama que la muerte y resurrección de Jesús salvan a la humanidad del pecado, que Él fue el sacrificio definitivo que restablece la comunión con Dios. En contraste, la enseñanza judía recalca la fuerza del arrepentimiento individual y el acercamiento directo al Eterno, sin mediadores. El día de la expiación, Yom Kippur, ejemplifica ese vínculo íntimo. Cada quien se presenta ante Dios, ayuna, ora y enmienda sus faltas. No es un tercero quien muere por los pecados personales, sino el arrepentimiento sincero lo que abre la puerta al perdón divino. Así, para buena parte de los judíos, el insistir en un sacrificio vicario contradice el núcleo de lo que la Biblia hebrea enseña sobre la responsabilidad personal y el vínculo directo con el Creador. La diferencia se agranda cuando se examina quién y qué debe hacer el Mesías. Según la esperanza judía, Él no vendría solo a purificar corazones ni a hablar de un reino en el interior del hombre. El Mesías habría de traer un cambio real y visible, reconstruir el templo, congregar a los exiliados de Israel, instaurar la paz universal y asegurar que todos los pueblos reconozcan al Dios de Abraham. Durante la vida de Jesús, ninguna de esas señales se cumplió. Es más, Roma siguió gobernando y poco después el templo fue destruido. Para muchos, esa era razón suficiente para concluir que Jesús no había sido el libertador esperado. Añadido a esto, la noción de que moriría y, en un segundo advenimiento, completaría su tarea, no figura en la tradición judía que describe al Mesías actuando en una sola vida. Las huellas de la historia han intensificado estos recelos. Persecuciones, inquisiciones y expulsiones reforzaron la idea de que abrazar a Jesús implicaba un acto de traición al legado de quienes, en el pasado, padecieron toda clase de horrores para no renunciar a la fe de Moisés. La identidad judía, tejida con milenios de rituales y costumbres, se protegió del embate de asimilaciones y violencias. Ese escudo cultural y religioso, forjado en el exilio y la diáspora, sigue en pie. Por ello, ceder a la creencia en un Mesías, cuyo nombre también se asoció con agresiones y crímenes, se convierte, para muchísimos judíos, en un paso demasiado grande. En los últimos años, distintos eruditos han procurado ver a Jesús dentro de su contexto judío. Reconocen en él a un maestro y reformador que vivió un periodo convulso y buscó reencender la llama espiritual de su pueblo. Esta aproximación histórica, sin atribuirle un carácter divino, ha suavizado en parte las tensiones, permitiendo un estudio respetuoso de sus enseñanzas morales. No obstante, el abismo teológico permanece. La mayoría de la comunidad judía no ve en Jesús al Mesías ni adopta su divinidad, y considera cualquier forma de judaísmo mesiánico más cercana al cristianismo que a la fe de Israel. Con todo, se vislumbra la posibilidad de un entendimiento mayor. Ambas tradiciones, judaísmo y cristianismo, comparten el monoteísmo ético y el anhelo de justicia y misericordia para el mundo. Este sustrato común puede allanar el camino a colaboraciones fructíferas y a un diálogo que, sin borrar las diferencias profundas, fomente el respeto mutuo y la ayuda recíproca frente a los desafíos de la humanidad. De tal modo, aunque el pueblo judío en su mayoría continúe rechazando a Jesús como Mesías, existen lazos de hermandad en valores esenciales y una esperanza compartida de un mundo donde la paz y la compasión sean pilares inquebrantables.
En su carta a los romanos, el apóstol Pablo habló de un misterioso endurecimiento parcial que ha caído sobre Israel hasta que la plenitud de los gentiles haya llegado. Romanos 11:25 sugiere que este rechazo no sería el capítulo final de la historia, sino parte de un designio divino más amplio, una esperanza de que, al final, todo Israel se encamine a la salvación. Muchos cristianos contemplan con anhelo esa reconciliación futura, imaginando un día en que judíos y gentiles coincidan en reconocer a Jesús como el Mesías. Para el pueblo judío, la esperanza permanece inseparable de la venida de un Mesías que inaugurará la era mesiánica, un tiempo de paz inquebrantable y justicia divina. Mientras la visión cristiana de Jesús difiere de la judía, existe un anhelo compartido de ver un mundo nuevo y transformado. Esa expectativa común de un futuro mejor puede servir como un terreno fértil para el respeto recíproco, aun cuando las diferencias teológicas continúen. El camino hacia la reconciliación no implica la anulación de la identidad ni la uniformidad de creencias, sino la comprensión y la aceptación mutua. Ambos, judaísmo y cristianismo, han contribuido a la riqueza espiritual de la humanidad, y cada uno porta un legado que puede nutrir la búsqueda común de justicia y bondad. El rechazo judío de Jesús como el Mesías está tejido en la urdimbre de su historia, fe y vida cotidiana, sin que esto excluya la posibilidad de un diálogo respetuoso y colaborativo. Las razones por las cuales el pueblo judío no ha reconocido a Jesús se hunden en un tapiz denso de memoria ancestral, teología minuciosa y experiencias que marcaron su identidad. Este rechazo no es meramente un desacuerdo doctrinal, sino una afirmación profunda de su trayectoria, su relación con lo divino y su realidad en el mundo. Entender este trasfondo exige disposición para sumergirse en la historia y la perspectiva judías, y para reconocer cómo la historia de persecución y asimilación influyó en su manera de preservar la fe. A los cristianos, conocer los motivos de este rechazo puede impulsar una mayor empatía y honrar las raíces que ambas religiones comparten. También lleva a una humildad honesta, al admitir que la fe es un recorrido personal, atravesado por épocas y experiencias. Los judíos, por su parte, pueden estudiar a Jesús en su entorno histórico sin renunciar a los pilares de su creencia, viendo así en él a un maestro judío que impactó de manera duradera, sin endosar una interpretación que desdibuje los cimientos de su pacto con Dios. En definitiva, la relación entre judaísmo y cristianismo, con sus diferencias profundas y sus anhelos afines, puede encontrar puntos de convergencia al comprometerse con la justicia, la misericordia y la paz. De ese modo, el debate sobre la identidad mesiánica de Jesús se trasciende en favor de un empeño común por sanar el mundo. Gracias por acompañarnos a lo largo de este recorrido por las razones detrás de la negativa judía a ver en Jesús al Mesías. Si esta reflexión te ha aportado nuevas luces u otras interrogantes, te invitamos a ver nuestro video acerca de los misterios de los años perdidos de Jesús y conozcas de primera mano lo que el Mesías podría haber hecho en casi 2 décadas, su infancia y adolescencia, antes de presentarse como un maestro espiritual ya consumado. Queremos escucharte en los comentarios. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Estás de acuerdo con los judíos? Sea cual sea tu trasfondo, nos alegra fomentar un intercambio que nos ayude a crecer en comprensión y empatía. Si este contenido te ha resultado valioso, considera darle me gusta y suscribirte para más diálogos sobre historia y espiritualidad. Tu apoyo hace posible que estas conversaciones alcancen a quienes buscan, igual que tú, encontrar sabiduría, compasión y paz en el sendero de la fe. Hasta la próxima.